Pregunta más que interesante, porque recuerden que siempre cuando ustedes vean, ¿no es cierto?, adultos mayores, en este sentido, siempre hay que tener en cuenta los problemas metabólicos. Y acá, básicamente, no es un caso típico, porque la mayor parte de las veces se asocian al uso de diuréticos, otras cosas. Aquí lo que están dando es una hidratación sin electrolito. Entonces uno ve y dice agua destilada y te lo dicen así. Agua libre significa libre de qué? De electrolitos. Entonces, si yo le doy exceso de líquido sin electrolitos en una rehidratación en un paciente que ha tenido diarreas profusas, entonces voy a provocar, además de la pérdida de sodio a través de la diarrea, provocaré obviamente que caiga más el sodio y entonces el lenguaje incoherente y la somnolencia que dice acá, clarísima, nos está señalando trastornos, ¿no? Trastornos neurológicos asociados a un sodio bajo. Siempre recordando que la hiponatremia de este tipo es una hiponatremia hipovolémica, porque a pesar de que le estás dando volumen, ha perdido líquido y ha perdido electrolitos. Y entonces un paciente que está dentro del grupo de las hiponatremias hipovolémicas, donde las pérdidas extrarrenales suelen tener en sodio en orina en menos de 25, y ahí vamos a tener la diarrea, justamente este caso, donde se exacerba más porque le dan líquido e hidratación sin sodio, vómitos y otras posibilidades como los quemados, el tercer espacio, son las que pérdidas extrarrenales. Y las pérdidas de sodio y agua renales que provocan este tipo de hiponatremia hipovolémica serían precisamente aquellos que tienen un sodio alto, más de 40 por litro en orina, los diuréticos, el más frecuente de todos, déficit de mineralocorticoides, el Addison, o sea, la hiponatremia más frecuente de la insuficiencia suprarrenal del Addison es de tipo hipovolémica, y el cerebro perdedor de sal. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente, aprovechamos para ver este grupito de hipovolémicos. Recuerden que las hiponatremias son hipovolémicas, euvolémicas o normovolémicas e hipervolémicas. Y es interesante porque en adultos mayores, siempre cuando veamos este tipo de problemas, uno hay que pensar rápidamente en sodio y dice, es un paciente hipertenso que le dan diurético. Entonces, ¿qué problema tengo con hidroclorotiazida? Es un buen fármaco, pero me puede generar problemas como la pérdida de electrolitos, sodio, potasio, cloro, y sobre todo también me puede generar la hidroclorotiazida problemas con el ácido úrico. En este caso, ¿no? El paciente entra en estado confusional. Entonces, y me dice bien claro, no use hipoglicemiantes. Entonces, alejo, eso, la pregunta misma me está diciendo, no estés pensando en hipoglicemia. Esto debe ser electrolítico. Entonces, para que esté confuso utilizando diurético, lo más probable es que tenga una hiponatremia. Entonces, no es, ni siquiera tengo una glicemia acá que se ajuste, ¿no? Recuerden que el potasio, el bicarbonato, no te va a trastornar el sensorio, y una creatinina tampoco es algo que pase pues de 10. Entonces, veamos ahí lo clásico, ¿no? En lo que es la hiponatremia hipovolémica. Recuerden que la hiponatremia es hipovolémica, normovolémica e hipervolémica. Dentro de la hipovolémica está la pérdida de agua y sodio, que puede ser cuando tú pierdes algo por el riñón, perdón, en nefrología, o es renal o es extrarrenal. En este caso, no es extrarrenal. Los extrarrenales son los que tienen menos de 25 de sodio, de 25 mil equivalentes por litro en la orina. Menos de 25, ahí está, por ejemplo, típicamente la diarrea, los vómitos, los grandes quemados, el tercer espacio también genera esto. Pero en este caso, la pérdida es renal y es más de 40 lo que va a perder, y es típico justamente los tiacidas, los diuréticos, el déficit de mineralocorticoides en el Addison y el cerebro perdedor de sal, las clásicas de la hipovolémica, de la hiponatremia hipovolémica.
Y entonces, esta es una situación rara, pero te hace pensar, dices, ¿cómo así, no? El niño está hipotónico, hipoactivo, ya, ¿ok? Tiene un trastorno neurológico, pero se alimenta con agua, infusiones y sopas. Ah, eso es rarísimo, ¿no? Falta de dinero, entonces puro líquido, líquido, líquido. Entonces, lo que han hecho es intoxicarlo con líquido y al final eso genera una hiponatremia eubolémica. Típicamente una hiponatremia, y es lo único que de todo esto, lo único que puede explicar esa hipoactividad es la hiponatremia, eso también queda claro, ¿no? Los demás no afectan ese funcionamiento, salvo la hipercalcemia podría haber sido, pero acá tenemos la hipernatremia también podría haber sido en algún momento, pero no hay nada que nos indique esa posibilidad. Esta es una hiponatremia, ¿no? De tipo normovolémica. Recuerden que las hiponatremias son hipovolémicas y hipervolémicas. En este caso es normo o euvolémica y dentro de ellas justamente se dividen por osmolaridad urinaria. Si una osmolaridad urinaria es muy baja es porque es exceso de agua, pero en forma crónica, no aguda. Ah, ya, entonces ahí tienes, por ejemplo, la intoxicación por agua, los psicóticos, la potomanía, la gente que hoy en día se excede demasiado en la toma de tés, ¿no? Sin electrolitos. Y este caso raro que sería, parecido a la potomanía, que es básicamente que la mamá, por pobreza, le está dando solamente agüita caldito sin electrolitos, ¿no? En cambio, esto va como diagnóstico diferencial de la secreción inadecuada hormona antidiurética o también llamado hoy en día SIAD, que es el síndrome de inadecuada antidiuresis, que para hacer diagnóstico de SIAD, que es la causa más frecuente de hiponatremia, tengo siempre que, obviamente, tener una osmolaridad mayor de 100 urinaria, ahí ya descartaste este grupo, y tienes que descartar el hipotiroidismo severo y el déficit no de mineralos, sino de glucocorticoides, que es más raro, ¿no? O sea, la hiponatremia asociada a insuficiencia suprarrenal central, que es rarísimo, es una super rareza. Entonces, ahí tienes básicamente el grupo. Este sería, ¿no? Asociado a una osmolaridad urinaria muy baja. Y entonces, cuando uno mira esto, dice, ah, ya, tienes una hiponatremia severa. Recuerden que la hiponatremia leve va de 130 a 134, moderada de 125 a 129 y severa menor de 125. Entonces tienes una hiponatremia severa con un sodio en orina mayor de 20. Eso quiere decir que no está funcionando bien ese riñón para recuperar bien su sodio. Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo este tipo de hiponatremia con un sodio y tienes edema, entonces si yo tengo edema, o sea, no está deshidratado, ¿no? Tengo edema, entonces mi primera posibilidad es que este sea una hiponatremia hipervolémica. Y dentro de las hipervolémicas, entonces ahí está el edema, yo voy a tener las pérdidas extrarrenales y las pérdidas ¿no? con sodio urinario mayor de 20. Entonces si y con sodio urinario perdón, menor de 20, es que la función renal está preservada. Entonces ahí la función renal está preservada. Y eso es típico de la insuficiencia cardíaca, los terceros espacios, ¿no? Cirrosis, el nefrótico, que hace edemas y hace hiponatremia asociado básicamente con un sodio normal, dentro de lo normal que es menor de 20. Pero si yo no puedo contener bien mi sodio, eso quiere decir que el riñón es lo que falla. Entonces ahí hay una pérdida de sodio a través del riñón y hay un sodio mayor de 20. Eso me indica que o es enfermedad renal crónica o es enfermedad renal aguda. Por eso es que mi única posibilidad acá es esta, ¿no es cierto? Enfermedad renal crónica. El edema asociado, entonces eso me indica. Y encima me dice con la orina, con el sodio en orina mayor de 20. Ese es de pérdida de tipo renal.
Y entonces, acá este paciente tiene signo de pliegue positivo, es un lactante, entonces está deshidratado, ¿no es cierto? Entonces, esta deshidratación pierde agua y sodio. Entonces, generalmente cuando una persona, especialmente un niño, un anciano, pierden agua y sodio, dice, entonces si le dan abundante agua de anís que no tiene electrolitos, lo que van a generar es diluir más ese sodio. ¿Y qué cosa hace la dilución de sodio? Hace que te caiga la osmolaridad, por lo tanto será hipotónica. No puede ser de otra manera, porque al perder sodio, ¿no? Y encima, al darle agua, diluyendo más el sodio sin electrolitos, entonces acuérdate que la osmolaridad depende fundamentalmente del sodio. Sodio bajo es hipotónico. Entonces, la hiponatremia hipotónica, recordar, ¿no? Ese es lo característico, pero y puede ser, en este caso puede ser normovolémico o puede ser, ¿no? En este caso probablemente por el aporte, ¿no? No sabemos que hay otra pérdida. Básicamente dice que recibe abundante agua de anís, ¿no? Entonces lo están sobrehidratando. Entonces al sobrehidratarlo, esto es casi como la polidipsia psicógena. Existe ya la determinación de aquellos que hacen hiponatremias asociadas al exceso de agua sin electrolitos. Por ejemplo, la potomanía, los que viven tomando tés verdes, etcétera, para bajar de peso. Entonces, esos hacen un exceso de consumo de agua sin electrolitos y eso hace que su orina sea de osmolaridad baja, menos de 100. Y esa es una causa de hiponatremia normovolémica. Diagnóstico diferencial para el CIJAT, que es con osmolaridad mayor de 100, alta. Y esa es la causa más frecuente del CIJAT. Entonces, este tiene que ver básicamente con eso, ¿no? Con la dilución y con una osmolaridad urinaria baja. Y entonces, cuando yo tengo un paciente que es totalmente sintomático, obviamente tiene un episodio convulsivo, encima es un super adulto mayor y su sodio está severamente bajo. Ya saben ustedes que severo menos de 125, este está en 108. Entonces, cualquier hiponatremia sintomática requiere solución, ¿no? Una solución hipertónica, se llama así, que es cloruro al 3% que tiene 513 mil equivalentes por litro. Entonces es el manejo, ¿no? El manejo agudo sintomático de la hiponatremia. ¿Cómo es el manejo agudo sintomático? Cloruro de sodio hipertónico, ¿no es cierto? De ahí se va a hacer, ¿no?, el cálculo de las pérdidas con la fórmula, cálculo de las pérdidas de sodio, y se le debe subir entre 1 a 2 mil equivalentes hasta 4 a 6 por hora. Este es el 6 por 6. 6 mil equivalentes en 6 horas. Ese es, ¿no?, el famoso 6 en 6. O sea, esa es la fórmula que se usa hoy en día. 6 en 6. Subirle 6 en 6 horas hace que minimizas el riesgo de hacer daño y al paciente lo puede recuperar rápido, ¿no? Teniendo como límite en el día 10 mil equivalentes en 24 horas, lo que debe subir. Cambio en crónicos severos, lo mínimo es 4 en 8 en 24 horas, mucho más lento, ¿no es cierto? Como decíamos, en general, máximo 10. Ok. Entonces, un varón con enfermedad renal crónica que tiene un potasio mayor de 5.5, miren este potasio,
Y entonces con ese potasio el paciente puede entrar. Doctor, también tiene un sodio bajo, sí, pero acá lo que lo va a matar inmediatamente, porque el sodio lo va a trastornar probablemente sensorio progresivamente, pero lo va a matar la hipercalemia. Es una hipercalemia severa, severa por encima de 7, está en 7.5. Entonces lo primero es estabilizar membrana, gluconato de calcio siempre. Entonces veamos el manejo de la hipercalemia. Siempre recordar que lo primero es la estabilización de membrana. Gluconato de calcio, entre 10 a 30 mililitros, o sea, entre 1 a 3 ampollas. Es gluconato de calcio al 10%. De ahí hay que generar redistribución. Lo más seguro para eso es insulina con dextrosa, con glucosa al 10%. O también la nebulización ayuda con beta-2 agonistas y el bicarbonato se suele utilizar en los pacientes que tienen acidosis metabólica. Y de ahí ya lo más tardío, pero lo más efectivo termina siendo, ¿no?, para poder sacar potasio en el exceso, y sobre todo cuando el exceso es real. Si el paciente tiene buena función renal, puedes usar todavía furosemida, pero si no, el procedimiento más efectivo va a ser la diálisis, la hemodiálisis. Y una posibilidad, cuando no tienes diálisis, es utilizar las resinas de intercambio catiónico como el Key-Exalate. Y entonces una mujer de 70 años que dice que tiene diarreas profusas y hace falla renal, y entonces si hace falla renal y la creatinina se ha disparado a más de 2, ya está en aquí. Recuerden que hasta 2 generalmente uno dice prerrenal, ¿no? Porque estaba perdiendo, pero esta paciente ya está entre 2 y 4, eso ya es injuria. Y falla definida más de 4, más o menos para hacer un parámetro con la creatinina. Entonces veo la imagen de su electro y tiene T picudas. ¿Eso qué significa? Hipercalemia, hiperpotasemia, como también se suele decir. Entonces definitivamente debo darle gluconato de calcio. Entonces, para recordar básicamente los cambios, ¿no? Hay una buena correlación. Hipo-hiper hacen cambios característicos, pero en el caso de hiper hay una correlación entre el nivel y el cambio. Entonces el nivel y el cambio, ¿qué hacen? Entonces la T ya se hace picuda por encima de 5,5, pero la T picuda clásica como esta que supera la R es típico de 6,5, ¿no es cierto? Entonces ahí sí ya la tiene la T picuda clásica que supera la R. Alrededor de 7 se pierde la P, entonces se va perdiendo entre 7 y 7,5, se aplana la P y desaparece la onda P. Entonces el PR se prolonga y al final desaparece la onda P para terminar ensanchando el QRS alrededor de 7,5. QRS ensanchado que termina provocando muchas veces bradicardia severa. Y entonces, en un paciente que tiene T picudas, entonces la sospecha siempre de T picuda me hace pensar, ojo que la T picuda lo primero que me hace pensar es hipercalemia, también la T picuda puede ser T isquémica, pero tiene parestesias, ya, eso también va con potasio. Recuerden que calambre, hipocalemia, parestesia va más con hiper, entonces estoy pensando en ¿qué? En hipercalemia. Y si me preguntaran en este paciente cuál sería tu actitud terapéutica, inmediatamente el gluconato de calcio. Entonces, recordar los cambios electrocardiográficos que se suelen, la T picuda, que empieza a hacerse picuda a partir de 5,5, ya es la T picuda clásica que incluso supera, ¿no?, la R, ¿no?, que es básicamente alrededor de 6,5, y después los trastornos de la onda P, donde se alarga, se pierde entre 7 y 7,5 y termina perdiéndose la onda P.
para que al final el QRS se ensanche alrededor de 7.5 y el paciente haga severa bradicardia. Y entonces un paciente que dice que tiene un potasio en 7, justamente está en el límite entre moderado y severo, pero todo paciente que pasa de 5.5 tiene alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar definitivamente, así tenga depresión y sopor, que puede ser otra causa más, no va a ser por la causa del potasio, pero el potasio es quien lo va a matar y por lo tanto tengo que estabilizar membrana primero. O sea, ¿cuál es la medida de urgencia? La primera medida que tengo que tomar. Doctor, pero tiene trastorno de sensorio, de repente el problema. No, no, momentito. Potasio alto con cambios electrocardiográficos, ese paciente tiene que recibir gluconato de calcio. Siempre eso es lo primero, ¿ok? Siempre eso es lo primero. Entonces, siempre recordar en la terapia de la hipercalemia, la estabilización de membrana es fundamental y el gluconato de calcio siempre es primero ante todo. De ahí ya, una vez estabilizada la membrana, porque no solamente darle gluconato, sino darle cada 20 minutos hasta que se estabilice, o si es severo, darle incluso 20 a 30 mililitros de inicio, y el paciente, una vez estabilizado, se hace la redistribución principalmente con insulina y dextrosa al 10%. También se puede nebulizar con beta-2 agonistas. Y cuando se le da bicarbonato es cuando los pacientes que tienen acidosis metabólica, especialmente urémica. Y si se determina que la causa realmente es incremento del potasio total, no es una causa. Entonces, en ese sentido, hay que darle, si tiene buena función renal, furosemida, y si no, la diálisis, ¿no? O la resina de intercambio catiónico. Y entonces, un paciente con enfermedad renal crónica que ingresa hipotensa, bradicárdica, dice, ay caramba, ha estado en anuria. Si ha estado en anuria, entonces se ha descompensado. ¿Qué es lo que lo va a matar? Ah, lo va a matar el potasio primero. ¿Y qué te señala también que esa bradicardia y hipotensión está en relación al potasio? El espasmo muscular, o sea, los trastornos musculares, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, el calambre es más frecuente en la hipocalemia, pero acá no me habla de calambre, me habla de espasmo muscular. Parestesia puede llevar a una severa debilidad. Pero el hecho de que ya tenga bradicardia quiere decir que este trastorno debe tener una hipercalemia con grandes trastornos. Y lo primero que hay que hacer es, para salvarle la vida, es darle gluconato de calcio. Siempre recordar que el tratamiento pasa primero por la estabilización de membrana. Siempre. Primero es gluconato de calcio o cloruro de calcio en otros países, ¿no? Entre 10 a 30 mililitros. La redistribución con que lo más efectivo y más rápido es la insulina con dextrosa al 10% o glucosa al 10%. Eso es lo más rápido y lo más efectivo. Y sin embargo, los beta-2 agonistas tienen poca potencia, pero también se pueden usar coadyuvantes. El uso de bicarbonato, que es más lento, es generalmente indicativo cuando tienes acidosis metabólica, especialmente urémica descompensada. Y por último, sacar el potasio si está en exceso. Entonces eso ya, la remoción del potasio pasa. Si tienes buena función, no es el caso, pero si tienes buena función, le daría furosemida. Si no, lo metes a diálisis. Lo metes a diálisis, que es lo más efectivo, o le sacas por el intestino a través de un enema de Keyexalate, o sea, una resina de intercambio catiónico.
Y entonces un paciente que tiene enfermedad renal en diálisis y que de pronto llega con 7,5 es una hipercalemia severa. Entonces se va a morir, va a ser paro en diástole, hiper en diástole. Entonces con alteraciones del electro fundamentalmente asociadas, definitivamente ese paciente tiene que recibir primero siempre el gluconato de calcio. La estabilización de membrana es lo primero siempre, ¿ok? Es porque el paciente va a hacer paro. Entonces se estabiliza con gluconato de calcio o cloruro de calcio en otros países, eso es lo importante. Entonces 10 a 30 mililitros. Y estabilizada la membrana significa que desaparecen los cambios del electro. Y ahí se procede a la redistribución que paralelamente ya estábamos preparando. Lo más efectivo y rápido siempre es insulina con glucosa al 10%. La nebulización con beta 2 ayuda. Y el uso de bicarbonato cuando el paciente tiene acidosis metabólica, especialmente urémica. La remoción del potasio ya es del paciente sacarle el potasio si realmente lo tiene en exceso en el organismo, en el potasio total. Es importante, ¿no? La diálisis es lo más efectivo. Tenemos que intentar siempre la furosemia si todavía el paciente tiene diuresis, pero lo más efectivo va a ser la diálisis y salvatorio, cuando no tienes diálisis, el uso de resina de intercambio catiónico, como aquella salate que es un enema de resina con sodio que me va a intercambiar por potasio. Y entonces, los trastornos, ¿no? En los trastornos ácido-base, un paciente séptico lo primero que va a pensar es que está haciendo una acidosis láctica, ¿no es cierto? Y obviamente el pH ácido, inmediatamente miro mi bicarbonato y mi CO2, no tengo el CO2 elevado, más bien lo tengo bajo y tengo el bicarbonato bajo, entonces me indica que es acidosis metabólica. Cuando tengo una acidosis metabólica, debo hallar el anion gap. ¿Y cómo hallo el anion gap? Al sodio le resto la suma de bicarbonato y cloro. Y entonces en este caso, al sumar bicarbonato y cloro, me suman 106 y voy a tener un anion gap de 22. El anion gap, el rango es de 10 más menos 2, o sea, está por 10 por encima. Entonces con anion gap alto significa exceso de ácidos no volátiles en la sangre. Eso es lo que me está generando la acidosis metabólica. Lo más probable es que sea a raíz del cuadro de sepsis. Entonces, ¿cómo será esta? Es totalmente descompensado porque tiene todavía el pH, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la fórmula voy a ver cómo está ese CO2. Ese CO2 debió bajar más. Entonces, la acidosis metabólica, como decíamos, típicamente tiene bicarbonato bajo y el CO2 baja para compensar. Entonces tengo que ver el anion gap y ahí tengo, el gap es esta diferencial. Entonces mi gap ha salido en 22, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que es una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿no? El anion gap normal es en el rango de 10 más menos 2, o sea, de 8 a 12. Este salió acá, anion gap alto. Entonces, más o menos, ¿no? Multiplico por 1.5. Una manera es el bicarbonato. En este caso tengo un bicarbonato de ¿cuánto? De 10. Un bicarbonato de 10 lo multiplico por 1.5. ¿Cuánto es eso? 15. Le sumo 8, o sea, más 8, eso significa 23. Más menos 2, el bicarbonato, el CO2 debería estar entre 21 y 25. ¿Y cómo está? Está en 32, entonces está descompensado. Entonces está descompensado con anion gap alto. Entonces ahí lo tengo claro. Y entonces tengo un paciente que tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Entonces al toque
pienso, ¿no? Digo, este paciente entonces, ¿qué le ha pasado? Si tiene las causas de anion gap normal con acidosis metabólica son porque hay pérdida de bicarbonato renal o extrarrenal. Y entonces lo más probable es que sea extrarrenal, ¿no es cierto? Lo más probable. Entonces, dentro de mis posibilidades, este es anion gap alto, este es anion gap alto, este es anion gap alto y este es anion gap alto. Solamente me queda esta como posibilidad de anion gap normal. Entonces, la respuesta cae por sí sola. Veamos eso, ¿no? Con anion gap normal podemos tener por pérdida de bicarbonato, que puede ser por pérdida renal y extrarrenal. Las pérdidas extrarrenales son las más frecuentes. La diarrea a la cabeza, lo más probable es que este paciente haya tenido una diarrea, y así fue, ¿no? Las fístulas, ¿no? Especialmente la pancreática, alguna medicación como la acetazolamida, espironolactona también puede generar esto. Y las pérdidas renales por acidosis tubular, que es mucho más raro. Y la otra causa de anion gap normal que hace acidosis metabólica es cuando disminuye la excreción de ácidos renales. Y ahí tienes entonces, ¿no? Aquellos que son básicamente asociados a Addison, a falla renal aguda en su fase temprana y sobre todo la acidosis tubular renal de tipo 1 y 4. Y entonces, en una crisis de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente este paciente ¿no? Tienes un PCO2 bajo con un pH alcalótico. Entonces, cuando yo tengo un pH alcalótico, alcalemia, miro si mi CO2 está bajo o mi carbonato elevado. Mi bicarbonato está incluso tendencia a ser bajo. Entonces, eso es una alcalosis respiratoria. Entonces me dice, mujer que acudió a emergencia por disnea. Entonces lo más probable es que no sea disnea, sino sea una hiperventilación, ¿no? Una hiperventilación. Claro, ellos te van a decir que le falta el aire, pero es una hiperventilación. Porque es la causa más frecuente, la alcalosis respiratoria, CO2 bajo, bicarbonato bajo, es un paciente que normalmente hiperventila. Y la causa más frecuente es la hiperventilación voluntaria, por crisis de ansiedad, ansiedad histérica, y lo hemos visto, síndrome de hiperventilación, o puede ser de origen central, porque ha tenido ansiedad real, ¿no? Trauma craneano, intoxicación por salicilatos, o la otra gran causa, un grupo largo, que son las hipoxemias. Todo el que tiene una hipoxemia, incluso cuando llega a la altura, su compensación va a ser alcalosis respiratoria. Y entonces, cuando tienes un paciente, ¿no? Como este, especialmente, siempre te van a poner el ejemplo de la mujer, ¿no? No es que la mujer sea ansiosa, sino que es siempre una característica de la mujer el hacer hiperventilación muchas veces. Entonces, náuseas, vómitos, parestesia peribucal, espasmo carpopedal. Entonces, eso es tetania. Entonces, yo al toque, tu cerebro dice, espasmo carpopedal, uy, hipocalcemia. Sí, pero causas de tetania. Sí, y primero hipocalcemia, hipomagnesemia y alcalosis respiratoria aguda. ¿Por qué? Porque cuando tienes alcalosis respiratoria aguda, se traslada un poco el calcio iónico, tiende a irse hacia su unión a las proteínas. Entonces baja el calcio iónico y eso te provoca una pseudo hipocalcemia. Entonces, y produce esa tetania. Y mira, tienes justamente un pH en el límite con un CO2 bajo. Eso quiere decir que debe ser, ¿no? Eso quiere decir que debe ser una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una alcalosis respiratoria producto probablemente de una hiperventilación por ansiedad histérica. ¿Cuál es el tratamiento ahí? No es drogas, es
y está escrito la bolsa de papel, la típica bolsa de papel. Hacerlo respirar en la bolsa de papel, que trate de hacerle retener un poco CO2 y de esa manera se revierta mientras se le da obviamente psicoterapia. Y entonces, en las fallas renales, uno tiene que ver, es un paciente con una deshidratación y que obviamente está haciendo un prerrenal. Pero acuérdense que los prerrenales pueden evolucionar rápidamente a renales por injuria. Entonces hay que ver, tiene un volumen urinario bajo. La creatinina está justo en el límite, ¿no? Nosotros decíamos, los prerrenales no suelen pasar de 2, están en 2 máximo, y ya la injuria está entre 2 y 4, y más de 4 ya es la falla establecida. Osmolalidad urinaria en 1025. Es que acá así ponen las preguntas, ¿eh? Mal hechas, porque la osmolalidad se mide, ¿no? Se mide en osmoles por litro, y eso se mide básicamente, puede ser, cuando es una osmolalidad alta, mayor de 500, y cuando es baja, menor de 400. El prerrenal es alta, porque todavía puede concentrar más de 500. Y el renal ya no concentra, está por debajo de 400. Esto es el valor de ¿qué? 1025 es el valor de densidad urinaria. Entonces ahí se confunde. Entonces es densidad urinaria. Y esa densidad urinaria, el corte es 1018. Por encima de 1018 es alta, o sea, concentra bien prerrenal, por debajo de 1018 es baja. ¿Se dan cuenta? Veamos el cuadro clásico. O sea, ¿qué es lo que te marca el hecho de que sea prerrenal? Que todavía puede, la función renal está buena, entonces puedes reabsorber tu sodio. Eso es lo más importante. Tu sodio en orina va a ser todavía menor de 20. Si pasa de 40, ya pierdes el sodio, ya estás en falla, ya estás en injuria. Entonces tu fracción de excreción de sodio debe ser normal, menor de 1%. En cambio, cuando ya estás en la fase renal, ya pierdes tu sodio, está en más de 2%. Entonces la osmolalidad, en realidad, como se dice hoy en día, osmolalidad urinaria en miliosmoles por litro, debería estar concentras más de 500, por eso le decía. Cuando ya estás en falla renal, ya estás en injuria, es menos de 400. Entonces, sí le pongo el valor de densidad, aunque en el mundo eso no se usa ya, pero es muy peruano. Entonces, mayor de 1018, como en este caso, eso es prerrenal. En cambio, menos de 1018, ese ya no concentra, ese está injuria. La relación BUN-creatinina, porque se reabsorbe más urea que la creatinina que no se reabsorbe. Entonces va a estar en más de 20 en el prerrenal, menos de 20 en el renal. Los cilindros, clásicamente en el prerrenal es hialino y en el renal es granuloso. Y bueno, la fracción de excreción de urea que también puede ser importante. Y entonces, cuando digo que un paciente puede ser prerrenal, entonces tengo que tener algunos parámetros. Y en este caso, la comparación pasa más que todo por el tiempo. Tiene una diuresis, pero ¿en qué? En 6 horas. Miren ustedes la definición CADIGO. Esta es la definición de falla renal aguda. Un paciente que súbitamente disminuye su función y es medido sobre todo por la producción de orina, que va a ser menor de menos de 0,5 mililitros kilo hora por más de, ¿no? Por 6 horas. Entonces, si es 6 horas, está en la primera fase. Y miren ustedes, no les miento, los grados, ¿no es cierto? Uno dice, el prerrenal, el estadio 1 es el prerrenal típico, ¿no? Más o menos un poco más de 6 horas, menos de 0,5 mililitros kilo hora en 6 horas. Y generalmente la creatinina no pasa de 1,9. En cambio, cuando ya está en falla, ya está en injuria, eso suele ser más de 12 horas. Y este mismo valor de menos 0,5 supera las 12 horas, es en 12 horas.
entonces es prerrenal, ¿no es cierto? Entonces ese es el estadio 2 y el estadio 3 ya es de falla, ¿no? Donde ya tiene más de 24 horas, el paciente ya tiene menos de 0,3 en 24 horas o anuria de 12 horas y generalmente supera los 4 la creatinina. Y entonces cuando vamos a manejar un paciente que ¿no? estamos viendo que fundamentalmente tiene hipotensión sostenida, porque es un prerrenal típico y tiene ya, pero ya tiene ya cilindros granulosos, doctor, sí, igual, pero vino de un prerrenal. Entonces, obviamente lo que tienes que devolverle primero es volumen. Claro, ya me puedes decir, doctor, ya está injuria. Sí, pero es una injuria, es una necrosis tubular aguda isquémica. Este todavía viene el prerrenal. Todavía puedes tratar de salvar algo tratando de darle primero ¿qué? Volumen. Primero no se transfunde, primero es volumen. Entonces es mantener el volumen arterial efectivo. Veamos el cuadrito de tratamiento. En los prerrenales sobre todo es fluidos. Entonces los prerrenales pueden evolucionar a necrosis tubular aguda isquémica. Sigue siendo fluidos hasta que no deje de orinar. Entonces, soporte hemodinámico, diurético solamente se hace falla cardíaca y tratamientos específicos como por ejemplo el síndrome patorrenal, etc. Renal, ahí sí, cuando son renales puros que no empiezan con prerrenal, en realidad se descontinúa, por ejemplo, el medicamento, lo que esté causando daño si es externo, ¿no? El soporte, los corticoides si es nefritis intersticial aguda, la prevención si es que era contraste el problema, el manejo de la hipertensión y los tratamientos específicos. Y cuando es postrenal, recordar que lo que hay que hacer es pasar esa obstrucción. Entonces la sonda es fundamental, o el catéter suprapúbico, o la nefrostomía o un stent para salvar si es muy alta la obstrucción. ¿Se dan cuenta? Esos son todos los tratamientos bien resumidos de lo que es la falla renal aguda. Y entonces, es claro, esta pregunta tiene que ver más que todo con sepsis, ¿no? O sea, ¿qué haces tú en la sepsis primero? O sea, ese paciente va a ser un prerrenal, eso es lógico. Está hipotenso, entonces ese paciente lo primero que hay que hacer es hidratarlo, volumen. Entonces, lo que se llama hidratación de rescate la primera hora y inicio temprano de antibióticos. Lo clásico en el manejo de la sepsis, porque este paciente está con fiebre, dolores, diabético, hipotenso. Mi primera posibilidad es que esté entrando en sepsis severa. Entonces, mi examen de laboratorio me dice que está con una infección urinaria, 60-70, es lo más probable. Y en un diabético eso es común. Entonces tengo todo para armar y decir eso. ¿Por qué no puede ser coloides? Coloides no es, doctor, nunca. El reto es no se le va a dar dobutamina, ni vas a perder el tiempo colocando un catéter. Dale volumen, ¿no? O sea, hidratación enérgica y empieza temprano tus antibióticos. Entonces, recordar el tratamiento de los prerrenales, los fluidos, el soporte hemodinámico, los diuréticos solamente si es que hay falla cardíaca. El diurético no se usa en el prerrenal, salvo que tenga falla cardíaca. Y los renales, acordarse que hay que descontinuar aquello que está haciendo daño y bypassear la obstrucción si es postrenal.
Y entonces tengo un paciente que tiene un sodio en orina menos de 20. Entonces, si yo tengo un sodio en orina menos de 20, entonces me está diciendo que eso es prerrenal todavía, ¿no es cierto? Entonces, ya sé que todavía es prerrenal. El FeNA es menor de 1%, esto es clave. Entonces, si es menos de 1%, sigue siendo prerrenal. Entonces, si es prerrenal este paciente, entonces tengo que darle fluido. No voy a observarlo, nunca voy a usar diuréticos, ¿no es cierto? No tiene por qué darle dopamina, porque esto no es falla cardíaca, ni la diálisis es cuando ya fracasó todo, ¿no? Y tengo criterios de diálisis de urgencia. El resto de fluidos fundamentalmente. Siempre recordando el tratamiento, ¿no? El prerrenal, fluidos, soporte hemodinámico, o sea, tengo que darle y tengo que reponer esa presión arterial. Si no repongo a tiempo, también voy a seguir fallando. Solo se usa diuréticos en el prerrenal cuando hay falla cardíaca con edema agudo pulmonar, básicamente, ¿no? En cambio, en los renales es diferente. Las causas renales tienen que ver con descontinuar aquello que está causando daño o tratar de solucionar el problema autoinmune, como es en el caso de los ¿no? En la nefritis intersticial aguda por medicamentos, o prevenir que no cause daño el contraste. Y en los postrenales, sortear la obstrucción con sondas, ¿no? O con stents. Y entonces, básicamente acá tengo la historia de un paciente que después de haber utilizado, ¿no? Un antibiótico comienza a hacer un daño renal ¿no? con evidente, con creatinina ya en elevación y hay proteinuria, entonces ese es daño renal, ¿no? La proteinuria mayor de 1 gramo es daño renal y lo primero que me llama la atención, además de tener hematíes deformados, que o sea, eso me habla sobre todo ya que tiene necrosis tubular, que tiene algunos eosinófilos. Y la eosinouria, o sea, la presencia de eosinófilos en la orina es característico de la nefritis intersticial aguda por medicamentos, que puede ser generada por AINES, pero también los que pueden producir nefritis intersticial aguda típicamente son los AINES y los antibióticos como los betalactámicos. Entonces el síndrome del pulmón riñón no me va a generar eosinófilos en la orina, tampoco la glomerulonefritis postinfecciosa, tiene otras características, mucho menos la membranosa que es síndrome nefrótico. Entonces me quedo con la nefritis intersticial aguda, con ese datito, ¿no? Que es, ¿no? Sobre todo, eosinófilos en la orina. Entonces voy a tener lo característico de la nefritis intersticial aguda, pues hacen rash, hacen eosinofilia, hace eosinofiluria, o sea, eosinófilos en la orina característico, ¿no? Entonces generalmente corticoides, algunos fármacos. Miren que los betalactámicos nos olvidamos que pueden generar daño de tipo nefritis intersticial. La nefritis intersticial aguda es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Recuerden que es una reacción adversa autoinmune, mediado por hipersensibilidad tipo 4. Y entonces, cuando esto es lo que vamos a enfrentar siempre los peruanos, porque vivimos en un país telúrico, entonces tienes un terremoto y la gente sale aplastada. ¿Y qué tienes que pensar primero? Síndrome de aplastamiento. Entonces, un síndrome de aplastamiento va a triturar mucha masa muscular y eso va a producir rhabdomiolisis y eso va a liberar mioglobina y va a producir falla renal, necrosis tubular aguda de tipo tóxico endógena, acuérdense de eso, ¿no es cierto? Y entonces tendré un fracaso renal por rhabdomiolisis. De ahí no deben tener duda. Y la prueba de ello es el CPK elevado. Ahí te dan la clave, ¿no es cierto? Entonces siempre recordar, ¿no? Que las causas renales, las causas renales de falla aguda, necrosis tubular aguda
puede ser isquémica, la que viene del prerrenal, ¿no? O nefrotóxica, que puede ser ¿no? Exógena, el contraste, aminoglucósidos, anfotericina, los más frecuentes, o endógena, como es este caso. Había un CRAS síndrome, se liberó mioglobina, se puede liberar ácido úrico en el síndrome de lisis tumoral, la mioglobina, como decíamos, precisamente en la rhabdomiolisis. Está entre nuestras causas estudiadas, la hemoglobina en la hemólisis. Y bueno, y los postrenales, como la obstrucción actirida, ¿no? Lo más frecuente, la hipertrofia, lo más frecuente es la obstrucción a nivel de la salida de la vejiga, ¿no es cierto? Lo clásico. Recordando que en los renales, ojo que en los renales, en la nefritis intersticial aguda, los vasculares, más raros, ¿no? Estos ya son los más raros. Y entonces yo digo, tengo un paciente con falla renal por shock hipovolémico, eso es un prerrenal, pero como es prolongado, entonces ya pasó a necrosis tubular aguda isquémica. Entonces, ¿qué me hace pensar que ya tiene necrosis tubular aguda isquémica? Entonces tengo valores, pero de todo lo que me ponen acá, obviamente los cilindros. El cilindro hialino es el que se ve en el prerrenal, pero en su fase renal ya se ve el cilindro granuloso. Los hallazgos típicos los vemos acá, miren. En los prerrenales, que suba la creatinina, que el boom sea mayor de creatinina, incluso la relación es mayor de 20, pero la orina tiende a ser normal en el pre. En cambio, en el paciente ya, ¿no? Y también el pre, el FENA sigue siendo menor de 1% y sus cilindros son hialinos y los osmolaridad urinaria es alta, mayor de 500. En cambio, en el AQI, en la injuria, ya el paciente eleva más la creatinina por encima de 2 por lo menos, y ya la relación boom-creatinina cae a menos de 20, 15:1 usual, y cilindros granulosos o pigmentarios aparecen como en este caso, ¿no? En cambio en el post es otra cosa, ¿no? En el post renal generalmente vamos a ver anuria, la obstrucción total, hematuria y dolor, dentro de los hallazgos que podemos encontrar clínica y laboratorialmente. Y entonces, definitivamente, tras sufrir un aplastamiento en un país donde hay, ¿no?, sismos, hemos dicho, siempre tenemos que pensar primero que se destruyó músculo y va a tener exceso de mioglobina que va a provocar daño renal. Entonces, obviamente, el CPK va a estar elevado. Eso se llama el síndrome de aplastamiento y la gran complicación ahí es la falla renal aguda de tipo renal endógena, o sea, necrosis tubular aguda endógena, tóxica, endógena. Eso es lo característico. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, solamente revisando, ¿no? Recordando que las fallas renales, ¿no? Tenemos la necrosis tubular aguda, la más frecuente, la que viene de los prerrenales, es la isquémica. Pero también tenemos las nefrotóxicas, que puede ser endógena y exógena. Las exógenas por medicamentos o contraste. La endógena, precisamente síndrome de lisis tumoral por ácido úrico. La mioglobina rhabdomiolisis, como en este caso, ¿no es cierto? Entonces ahí está la hemólisis. Y dentro de los renales, también siempre recordar la nefritis intersticial aguda por medicación, ¿no? El paciente vascular, las infecciones también, los vasculares, ¿no? Y las glomerulonefritis. En el caso de los porrenales, las obstrucciones pueden ser muy agudas o pueden ser, ¿no?, por hipertrofia, ¿no?, por iatrogenia, colocación de sondas, la vejiga neurogénica sobre todo.
Y entonces tenemos pues alguien que ha sufrido un accidente, aplastamiento, ¿no? Entonces ese es el crash síndrome o el síndrome de aplastamiento. Entonces lo primero que uno piensa ahí es, si se aplasta el paciente, muele sus músculos y produce rhabdomiolisis. Y entonces eso que va a provocar una salida brutal de mioglobina que va a taponar nuestro riñón y va a producir un fracaso renal por rhabdomiolisis. Entonces, definitivamente no habría que pensar en otra cosa, no. Lo demás está totalmente alejado. Y tienes el CPK elevadísimo. Entonces, ahí las grandes causas, ¿no es cierto? Entonces, siempre recordar, dentro de las causas que nosotros solemos ver, las renales, ¿no? No vamos a hablar de las perrenales, en este caso las renales, vamos a abocarnos a ello y recordar que tienes la necrosis tubular aguda. La causa más frecuente ya de falla renal en los hospitales, la isquémica, que viene de los prerrenales, ¿no? Y una de las causas más frecuentes en los hospitales es sepsis. La nefrotóxica, que puede ser exógena, medicamentos, contraste, y la endógena, que puede venir de un síndrome de lisis tumoral, ácido úrico, que puede venir de esto, de la mioglobina, justo lo que acabamos de ver ahorita, la mioglobina, ¿no? En la rhabdomiolisis, ¿no es cierto? La hemoglobina en la hemólisis, la nefritis intersticial aguda, ¿no? La medicación, por ejemplo, los AINES, ¿no? Por ejemplo, los beta-lactámicos, las infecciones, las vasculares, ¿no? Agudas, como, ¿no? Pueden ser incluso la vasculitis, la glomerulonefritis. Y las posrenales, sobre todo, ¿no? A nivel de la vejiga y también incluyendo la vejiga neurogénica y las malformaciones. Y entonces, cuando tengo enfermedad renal crónica, un paciente ya con una depuración baja, es un diabético que, recuerden que los que más van a enfermedad renal crónica final son los diabéticos, ¿no? Y entonces tenemos una enfermedad glomerular. Ojo que hacen proteinuria, pero no síndrome nefrótico, la gran mayoría, hacen un 10% nada más. Entonces, el filtrado ha caído ya en 20, está en estadio 4, ¿no es cierto? Está en tratamiento con ¿cuál es el tratamiento de eritropoyetina? Entonces, está con tratamiento recibiendo su eritropoyetina. Miren la hemoglobina en 9.7. Está bien. Hay que seguir dándole eritropoyetina. Es importante, la ferritina, ¿qué te indica? Que por encima de 50 el hierro está bien. La saturación de la ferrina es un poco baja, pero el hierro está bien. Entonces sigo administrando hierro siempre, ¿no? O sea, porque sobre todo estos pacientes siempre tienen mala absorción y déficit y manteniendo la misma dosis de eritropoyetina porque está yendo bien, está por encima de 8. ¿Cuándo detengo el uso de eritropoyetina? Cuando pasa de 10. Generalmente ya cuando pasa de 10 uno no se recomienda dar. Entonces no tengo por qué aumentar eritropoyetina, no tengo por qué suspenderla ni transfundir, mucho menos. La transfusión, la indicación es por debajo, perentoria es por debajo de 5. Por debajo de 7 se observa. Entonces, la anemia enfermedad renal, la eritropoyetina, ¿no? Producida en las células endoteliales perotubulares, ¿no? El 90% de eso está producido en el riñón. Por eso que la anemia que se suele producir en la enfermedad renal crónica es una anemia normocítica, normocrómica. Y el tratamiento, básicamente cuando tienes menos de 10 de hemoglobina, debes darle B12, hierro y su eritropoyetina poshemodiálisis, ¿no? Y el objetivo es llevarlo a 11 y 12. Y entonces tengo un paciente que está con falla renal crónica, pero que ha hecho problemas de dolor precordial, ¿no? Y sobre todo tiene un frote pericárdico. Entonces un paciente con falla renal crónica
que comienza con dolor, ¿no? Y comienza con las características de un frote pericárdico, entonces tengo que pensar en una probable pericarditis urémica. Miro mi creatinina y si está bien alta, eso puede ser 5, entonces definitivamente, y mi potasio está casi en el límite. Entonces definitivamente el paciente se está descompensando. Es una evidencia de uremia. Entonces, esas son indicaciones de diálisis de urgencia. Sí, pues no se le va a corticoides ni nada por el estilo. Son indicaciones de diálisis de urgencia. ¿Cuáles son esas indicaciones? Cuando no responde al tratamiento médico, la hipercalemia, la acidosis metabólica y el edema pulmonar. Y cuando tiene signos de uremia evidentes, como qué, como la pericarditis, como en este caso, como la encefalopatía urémica y con la hemorragia digestiva urémica. Y entonces, un paciente que está séptico, ¿no? Y que comienza, estás manejando, un paciente diabético, séptico, y comienza a tener daño renal, y entonces comienza a hacer hipercalemia, una hipercalemia severa, más de 7 es severo, tiene una acidosis metabólica severa, ¿no? Menos de 10 es severo, el bicarbonato, con un pH que está tratando de compensar, y la urea y creatinina también muy elevada, pero ahí lo que me interesa, más que eso, o sea, esto puede generar obviamente daño urémico, pero no lo tengo en la evolución. Lo que sigue, lo que me dice es que a pesar de todo el tratamiento no disminuye niveles de potasio, que es lo que me interesa. La hipercalemia no se está controlando. Entonces, los niveles de bicarbonato y pH tampoco, o sea, a pesar del tratamiento. Entonces, me dice lo que me dice, ¿no? La evolución es desfavorable y no mejora. Entonces, lo estoy tratando y no mejora. Entonces, la indicación sería diálisis. Recordad que las indicaciones de diálisis de urgencia, en este caso, es todo aquello que no responde al tratamiento en relación a la hipercalemia, justamente, a la acidosis metabólica, que también está en este caso, y cuando hay un edema pulmonar que no lo puedo controlar. O la evidencia de uremia clínicamente, que puede ser pericarditis urémica, un frote, dolor, una encefalopatía urémica, el trastorno sensorio y la hemorragia digestiva urémica. Entonces lo demás no me va a afectar. ¿Por qué no le da gluconato de calcio? No, es que la estimulación de membrana es básicamente el salvatorio, pero no estoy solucionando el problema. Entonces, este paciente ya recibió tratamiento, requiere ya la diálisis de urgencia. Y entonces tengo acá antecedentes importantes, ¿no? Tengo una radiografía con riñón grande, tengo un antecedente de un paciente que tiene familia en diálisis y está fallando también el riñón y sobre todo ha tenido epístasis, ¿no? Cefalea, epístasis, me hace pensar, recuerden que la enfermedad poliquística renal se asocia a aneurismas, ¿no? Entonces, con la madre que está en diálisis, entonces, y ya está pálida, hipertensa, entonces me hace pensar en una enfermedad renal crónica. Recordad que la poliquistosis renal no es rara, no es rara. Entonces, dentro de las causas de RC, las más frecuentes son las glomerulares, obviamente, y ahí está básicamente la diabetes, ¿no? La diabetes, la glomerulonefritis. Pero tienes las vasculares, como la número 2, la hipertensión. Miren los porcentajes, ¿ves? Número 1, diabetes. Número 2, hipertensión, que es vascular. Número 3, la glomerulonefritis. Y tienes, ahí nomás, las enfermedades congénitas, 8% de la poliquistosis como causa de enfermedad renal crónica de los pacientes. ¿Se dan cuenta?
Y entonces acá el paciente tiene una creatinina alta, está en uremia, náusea, vómito, confusión, ya está haciendo incluso encefalopatía urémica, pero la pregunta es, ¿cuál será el diagnóstico más probable si tiene riñón pequeño? Entonces si me dicen eso, entonces yo lo primero que pienso es, allá, descarto los riñones grandes. Y los riñones grandes son los hiperfiltrantes, o sea, la diabetes típicamente, el mieloma y la amiloidosis, justamente están ahí. Los pacientes que hacen obstrucción, hacen hidronefrosis, justamente me lo han puesto, ¿no? El hipernefroma. Entonces, en cambio, una glomerulonefritis primaria me causa riñón pequeño, menos de 10 de tamaño. Entonces, por eso esta es la respuesta. Solamente para recordar en las causas, ¿no? ¿Cuáles son los más frecuentes? Las glomerulares, la diabetes riñón grande, ¿no es cierto? Las vasculares, hipertensión será riñón pequeño. Este sí es riñón pequeño. Igual que las glomerulonefritis, las enfermedades inmunes glomerulares, ¿no es cierto? Son riñones pequeños. Poliquistosis también es riñón grande, ojo, enfermedad poliquística también será riñón grande. No está acá, pero es riñón grande. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ten en cuenta. Y entonces uno dice, es un paciente con cefalea, con todo lo demás, tiene una hemoglobina baja, miren la creatinina. Miren la creatinina. Entonces tengo una creatinina, ¿no? Con una urea y un riñón pequeño. Entonces, ¿eso qué me está indicando? Que esa es una enfermedad renal crónica. Riñón pequeño, con creatinina alta, con hemoglobina asociada, con hipertensión. ¿Cuál es mi primera posibilidad? Enfermedad renal crónica, ¿no es cierto? No tengo evidencia de proteinuria ni nada para pensar en nefrótico, ni es, obviamente no es agudo, ni nefritis intersticial, no tengo uso de medicamentos, drogas, etcétera, infecciones. Esta es una enfermedad renal crónica. Entonces, recordar que el riñón pequeño, la ecografía es el método de imágenes de elección y te ayuda porque cuando tienes menos de 10 centímetros tamaño del riñón, más o menos te lleva a pensar que ese riñón se ha perdido hace tiempo, es enfermedad renal crónica. El incremento de la ecogenicidad cortical también te da ese dato, la presencia de calcificaciones y quistes. Y entonces, dentro del manejo de un paciente con falla renal, perdón, un paciente que tiene una urea, una creatinina alta, que yo sé que ya tiene acá, incluso el calcio está un poco bajo, y generalmente el calcio está bajo en una enfermedad renal porque el fosfato está elevado. El fosfato es uno de los factores, el otro es el calcitriol bajo, pero también el fosfato y la acidosis hacen que el calcio. Entonces necesito tener una dieta hipofosfatémica, una dieta baja en potasio, ¿no? Y dentro del manejo, solamente para darse cuenta, miren ustedes, el manejo de objetivo, manejo de la proteinuria con yecas, de la hipertensión, manejo de el edema, a veces con restricción solamente salina, de la progresión de la enfermedad con restricción de proteínas de alto valor biológico, el control metabólico, el manejo de la anemia con eritropoyetina, con hierro, de la acidosis y la hipercalemia, sea con bicarbonato bioral, donde tengo una meta y una furosemida, el manejo de la enfermedad ósea renal con calcitriol. Entonces, miren, todo ese manejo, control, carbonato de calcio, todo está bien, pero la dieta debe ser baja en fosfatos. Entonces se dice, ¿cuál no es una indicación correcta? Obviamente, pues una dieta tiene que ser baja en fosfatos. No olvidarse eso.
Y entonces, cuando yo tengo, ¿no?, una albuminuria masiva, la histología, ¿qué me puede mostrar? Que es la enfermedad, sobre todo es el podocito el encargado de contener las proteínas y sobre todo la albúmina. Pero el podocito, su proceso, ¿no?, el proceso podicial, el pie podocitario, y la membrana que el podocito produce, ¿ah?, es el que produce la membrana. Esos son básicamente el que contiene, el que va a tener la electronegatividad de la membrana y el que va a tener el poro renal y va a poder contener fundamentalmente. Entonces acá tienes el podocito con sus procesos, ¿no? Acá tienes los poros renales, que en realidad son diafragmas y tienen una serie de proteínas de alta especificidad, y la membrana, que ¿quién produce la membrana? El podocito. Cuando se enferma eso, proteinuria. Y entonces en las causas, obviamente, si yo tengo artritis reumatoide, ¿no?, y tengo, ¿no?, un paciente con una albúmina en 2.4, ¿no?, y estoy pensando, y tiene una proteinuria más de 3.5, es un síndrome nefrótico. Pero un síndrome nefrótico será, lo más frecuente es que sea membranosa, primario. Pero cuando me traen la biopsia me dicen rojo de Congo. Rojo de Congo es sustancia amiloide, pues. Entonces no tengo duda. Y la amiloidosis en un paciente con AR, o sea, enfermación crónica, es secundaria. Entonces, ese es característico, es secundaria. Y está entre las causas que siempre, ¿no?, uno dice, eh, en el síndrome nefrótico uno hace tu biopsia renal y lo más frecuente es que sean primarios. O sea, eso es lo más frecuente. Cambios mínimos, lo más frecuente en los niños, ¿no es cierto? Y nefropatía membranosa, lo más frecuente en los adultos. Esto es lo más frecuente en adultos, esto es lo más frecuente en niños. Y los primarios, lo más frecuente en la general. Y dentro de los secundarios, que es 10 a 20%, nefropatía diabética es el más frecuente. Pero ahí está también nefropatía amiloide, la lúpica. Y entonces, a recordar, acá interesante porque te dice que tiene edema y ha sido tratada con rifampicina y AINES, y entonces tiene un nefrótico. La nefritis intersticial aguda genera un síndrome nefrótico por cambios mínimos. Ah, mira, ¿no? Sí, claro, o sea, te genera los cambios de la nefritis intersticial aguda donde puedes tener eosinófilos aumentados periféricos y también en orina, ¿no? Tienes cambios interesantes, pero es una hipersensibilidad tipo 4 que termina afectando el glomérulo también y puede producir cambios mínimos. Entonces, tienes cambios mínimos que se asocian a nefritis intersticial aguda y sobre todo por medicamentos tipo justamente los AINES, la rifampicina, son los que más producen esto. Entonces, ¿por qué primero AINES, doctor, y no rifampicina? Porque es más frecuente esta asociación con AINES que con rifampicina. Entonces, tienes que marcar siempre por frecuencia. No es una pregunta fácil, ¿no?, porque tenías dos respuestas probables. Entonces, como decíamos, cambios mínimos es una enfermedad córtico-sensible, típico de niños, idiopática, de 2 a 8 años. Es el síndrome nefrótico más frecuente en los niños. Pero esta enfermedad idiopática, a veces puede estar asociada a algo. ¿Y a qué? Puede estar asociada a linfoma Hodgkin, cuando no son niños. Puede estar asociada a nefritis intersticial aguda por fármacos. Por ejemplo, AINES, decíamos, rifampicina, interferón. ¿Se dan cuenta? El 70% recibe. Entonces es interesante tener eso en cuenta.
Y entonces un niño que tiene, ¿no? Edema, orina espumosa y encuentra proteinuria y colesterol, ese es indicativo de que es un síndrome nefrótico, ¿no? La clínica del síndrome nefrótico. Que es lo más frecuente en un niño de 6 años, obviamente de 2 a 8 años, a ojos cerrados, ni biopsia le hago, está dentro del rango de 2 a 8 años, eso es cambios mínimos. Cambios mínimos es córtico sensible, de 2 a 8 años, no se hace biopsia en ese rango de edad. Es el nefrótico más frecuente de los niños, es idiopático en su gran mayoría, pero puede ser también asociado, en el caso de los, ¿no? de los adultos y los adolescentes, a linfoma Hodgkin, a nefritis intersticial por fármacos como en AINES, y el 70% puede recibir la proteinuria a pesar de que haber remitido la primera vez. Y entonces, cuando uno dice niño, es, ¿no? Que tiene facies abotagada, edema y tiene orina espumosa, ¿no? Además de eso, tiene un abdomen globuloso con signo oleado, o sea, tiene ascitis, que puedo pensar ahí, proteinuria, pues, ¿no? Proteinuria y ascitis, síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué me confirma? Hay dos maneras de medir el nefrótico, o sea, el nefrótico tiene hipoalbuminemia, el edema, pero tiene sobre todo la proteinuria de rango nefrótico. En el adulto es fácil, mayor de 3.5 al día. Pero en el niño hay dos maneras de medirlo. Entonces, una es 40 miligramos metro cuadrado hora, que este es el que menos se usa hoy en día, pero es una que está en boga, a veces utilizado por los pediatras más. Sin embargo, lo que más te dice la bibliografía es que la proteinuria, que ya hemos dicho que en el adulto es fácil, en el niño mayor de 50 miligramos kilo día. Este es lo que más se utiliza hoy en día en cualquier parte del mundo. 50 miligramos kilo día. Los dos son válidos. Entonces lo he puesto a propósito porque los dos son válidos. ¿Ok? 40 miligramos metro cuadrado hora versus 50 miligramos kilo día. Son los parámetros que se utilizan, ¿no? Para medir la proteinuria en los niños, decir que es nefrótico. El niño en nefrótico, su hipoalbuminemia es cuando es menor de 2.5. Y entonces un niño que tiene hace 7 días inicia edema, ¿no? Párpados, dice, tiene colesterol alto, ¿no es cierto? Tiene proteinuria, 40 miligramos metro hora. Miren este valor. Ojo que este no es el que más se utiliza hoy en día en el mundo, ¿ah? Sin embargo, en Latinoamérica es muy frecuente utilizar el de 40 miligramos metro cuadrado hora. O sea, más de eso se dice que es nefrótico. La otra manera de decir que es nefrótico es mayor a 50 miligramos kilo día. Ok. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo defines el nefrótico? En un adulto es más fácil, más de 3.5 gramos al día. Pero en un niño, uno de los primeros parámetros, el parámetro que más se utiliza en el mundo es mayor de 50 miligramos kilo día. O este de acá, mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora, que es la diferencia. Y la hipoalbuminemia en el adulto es menor de 3, en el niño menor de 2.5 y obviamente el edema periférico. Y entonces, si un niño tiene edema y proteinuria y hiperlipidemia, no tienes que pierda, ¿no? Ese es nefrótico.
Simplemente para recordarnos, ¿qué te define el nefrótico? La triade, la proteinuria, que en el caso del niño, ¿no?, sería mayor a 50 miligramos kilo día, o también se utiliza mayor a 40 miligramos, ¿no es cierto?, metro cuadrado hora. Esa es la otra manera de medir la proteinuria en el niño, ¿no? La hipovinemia, que en el adulto es menor de 3, en el niño es menor de 2.5, y el edema periférico. Y entonces tú dices en el niño, ¿no?, de 6 años que tiene proteinuria, tiene edema pretibial, ¿no?, entonces tiene albúmina sérica menor de 2.5, síndrome nefrótico. ¿No tienes duda? No, no tengo duda, doctor, porque lo demás no coincide. No hay hematuria importante, no hay una hematuria que me he demostrado acá, y tiene una creatinina, ¿no?, que está todavía en rango normal. Entonces, ¿qué define? ¿Qué define debería pedir una proteinuria de 24 horas y ver si tiene más de 50 miligramos kilo día, que es una de las maneras de medir en niños, o la otra manera es mayor a 40 miligramos metro cuadrado hora. Esa es la otra manera de medir la proteinuria en los niños. La hipovinemia menor de 3 gramos, ¿no?, pero en el niño menor de 2.5, y el edema periférico. Y entonces una niña que tiene 3 días con hinchazón palpebral y que tiene, ¿no?, que disminuye y se extiende después a tronco, a extremidades, que ese edema de fovea pierde, entonces dice definitivamente lumbrosacra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En ese comportamiento, lo primero que pensaría, no voy a pensar en un nefrítico, que básicamente ahí hay hematuria, ¿no? Y falla renal, ni un SU, que es un cuadro agudo muy florido. Pensaría más en un síndrome nefrótico, que tiende a ser más subagudo crónico. Entonces, siempre pensando en eso, ¿no? ¿Qué te define? Me definiría el hecho de poder encontrar proteinuria. Bueno, en el adulto es más fácil, pero en el niño puede ser mayor de 50 miligramos kilo día, o puede ser mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora. Es la otra manera de medir la proteinuria en el niño. La hipovinemia en el niño es más baja, si bien es cierto es menor de 3 en el adulto, en el niño es menor de 2.5, y el edema periférico. Y entonces un niño de 2 años traído porque empieza este edema, ¿no?, y en miembros inferiores que disminuye en el día, por eso es lo característico, ¿no? No es como el edema cardíaco, que más bien incrementa durante el día, acá disminuye en el día. Y la orina es espumosa, eso ya nos está indicando la posibilidad que pérdida de proteínas, ¿no? No tiene antecedentes de infección respiratoria, como a pensar en nefrítico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, lo más probable es que no tengo este antecedente, lo más probable, no tengo el antecedente que está desnutrido, entonces lo más probable es que sea un síndrome nefrótico. Probablemente tenga también colesterol alto, triglicéridos altos. Entonces me define, básicamente, me va a definir pedirle una proteinuria para ver si tiene más de 50 miligramos kilo día, o la otra manera, que es mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora. Es la otra manera de medir la proteinuria de los niños.
y ¿no? La albúmina menor de 2.5 en los niños y el edema periférico. Y entonces, en una mujer que tiene ya una albuminuria de 3.8, ¿no? Tiene el edema, entonces tiene triglicéridos altos, entonces tengo los criterios suficientes para hablar de un síndrome nefrótico, ¿no? Sabemos que en adultos esto se define fundamentalmente por la proteinuria pesada, más de 3.5, siendo en niños mayores de 50 o mayor de 40 metros cuadrados hora. Y la hipoalbuminemia menor de 3 en el caso de los adultos, miren la albúmina acá está en 2.5 y el edema. Y entonces tengo un diabético de larga data con orina espumosa y miren, pierde 10 gramos. No es lo más frecuente, a los diabéticos el 90% no hacen síndrome nefrótico, pero sí hacen proteinuria, ¿no? Proteinuria constante, proteinuria constante. Entonces, este paciente sí ha hecho más de 3.5, ha hecho hiperlipidemia, entonces ¿qué voy a pensar? Que está haciendo un nefrótico. Recordando que la triada clásica del nefrótico, proteinuria pesada más de 3.5, albúmina menor de 3 y el edema periférico. Y entonces, si yo tengo pues una albúmina sérica menor de 3 y tengo una albuminuria mayor de 3.5, entonces, ¿no? Y además de eso tengo evidencia de dislipidemia, porque hay incremento de la cantidad de lipoproteínas producidas, ¿no? Por estímulo del hígado, entonces tengo un síndrome nefrótico. Lo demás se aleja totalmente y lo que coincide es el nefrótico, porque el nefrótico tiene esta triada, ¿no? La proteinuria pesada mayor de 3.5, en el caso de los niños es mayor de 50 miligramos kilo día o mayor de 40 miligramos metro cuadrado hora. La hipoalbuminemia menor de 3 y el edema periférico, la triada del síndrome nefrótico. Y entonces uno dice, ¿no? Síndrome nefrótico, ¿por qué? Porque tiene pues, una proteinuria, tiene dislipidemia y tiene edema generalizado, tiene la triada. Entonces, la triada efectivamente que me hace pensar que justamente este paciente, ¿no? Este paciente tiene, ¿no? Ese colesterol en 400, todo lo demás, tiene la triada clásica de la proteinuria pesada mayor de 3.5 gramos al día, tiene la albúmina, probablemente hay que buscar la albúmina que esté en menos de 3, ¿no? La albúmina, es de la proteinuria, y el otro criterio que tengo que buscar es el edema generalizado que lo tiene ya. Entonces, y este genera, ¿por qué produce una dislipidemia? Porque la estimulación de la síntesis hepática genera hiperlipidemia por incremento de la producción de lipoproteínas. Entonces,
y eso va a terminar generando también una lipiduria en el nefrótico. Y entonces, en un niño de 8 años, como dice acá, y que tengo orina oscura, o sea, la orina oscura es una característica, la orina como té, la orina oscura, de que eso es hematúrico. Estar hinchado tiene como antecedente de infección y ha tenido infección de piel. Ajá, ni hablar, pues. Piel o garganta, estoy pensando en Streptococcus pyogenes, ha hecho edema, encima ha hecho hematuria probablemente, tiene las costras de miel, o sea, costras mielicéricas, eso ya inmediatamente te apunta a la posibilidad del impétigo y que pueda ser estreptococo, aunque acuérdense que lo más frecuente puede ser estafilo, pero está estreptococo metido ahí. Y entonces, y este paciente te ha hecho hipertensión, o sea, un síndrome nefrítico. Ese síndrome nefrítico es una glomerulonefritis. Y si es posinfecciosa, es lo más frecuente, postestreptocócico. Entonces no tengo que irme por las ramas. Es una glomerulitis postestreptocócica clásica, ¿no es cierto? Entonces las postestreptocócicas, siempre recordando, afectan sobre todo a qué tipo de niños. Afectan a niños entre 3 y 12 años, ¿no? Incluso puede ser hasta 2, 12. Y también a pacientes de avanzada, los adultos mayores. Puede afectar cualquier edad, pero en ese rango de 3 a 12 años no le voy a hacer biopsia porque es la primera posibilidad. Es una glomerulonefritis endocapilar y suele depositar IgG y patrón en mesangial granular de C3. Entonces el C3 va a estar bajo, el C4 normal, característico de la postestreptocócica, siempre recordar. Es por infecciones, post-infecciones de estreptococo beta-hemolítico, el piógenes, el grupo A, ¿no es cierto? Y por infecciones faringias o infecciones dérmicas. Faringias de 1 a 2 semanas y dérmicas de 3 a 4 semanas, ¿no? Y en adultos, celulitis es lo más frecuente, en adultos mayores, ¿ok? Cuando el estreptolicina está elevado, eso se asocia al faringio. Si tengo un niño de 5 años que ha tenido su faringoamigdalitis y después presenta hematuria y está perdiendo proteínas, doctor, pero no era hematuria, es que lo característico del síndrome nefrítico es claro, ¿no? Hace falla renal, con hematuria, pero también con proteinuria. No de rango nefrótico, pero sí proteinuria. Suele estar alrededor de 2, pero es menos de 3,5, no es de rango nefrótico. Y hace además hipertensión. Entonces, esa es la glomerulonefritis postinfecciosa, que es una glomerulonefritis, como decíamos, a ver, afecta a niños entre 3 a 12 años, se tiene 5, y ahí no tengo que hacer ya biopsia, o adultos mayores. Es una glomerulonefritis endocapilar, tiene complejos inmunes, IgG, antígeno del estreptococo y C3. Por eso que el C3 es bajo, el C4 es normal, ese es característico de la postestreptocócica. Es subsecuente a infecciones por estreptococo piógenes grupo A, ¿no? Generalmente infecciones faringias o de piel, como el no, especialmente en el niño impétigo, en el adulto celulitis, ¿no es cierto? Y la antiestreptolicina, cuando se hace positivo, se correlaciona con las infecciones postfaringias.
Y entonces un niño de 7 años que hace impétigo, infección, no, claro, el impétigo ustedes me pueden decir, doctor, no es más frecuente con estafilo, más frecuente, pero puede ser por estrepto. Y entonces tengo un impétigo probablemente estreptocócico y el paciente acude y tiene orina escasa, dice, y hematúrica, ni a hablar, después posinfeccioso. Edema periorbitario y la presión alta para un niño de 7 años, esta es presión altísima. Y entonces, y tiene un C3 bajo. Ah, ¿tiene un C3? Sí, tiene un C3 bajo, que también es característico de post-estreptocócico, ¿no es cierto? Del post-estreptocócico es característico este C3 bajo. Entonces, definitivamente pienso en una post-estreptocócica. Y entonces el post-estreptocócico siempre recordar, ¿no es cierto? Que afecta sobre todo a niños entre 3 a 12 años, ¿no? Y también en pacientes de edad avanzada. Es una glomerulonephritis endocapilar, es por depósito de complejos inmunes, ¿no? Antígeno, anticuerpo, IgG como anticuerpo, y el patrón de depósito de C3 de tipo granular. Por eso que el C3 es bajo, el C4 es normal. El estreptococo es típicamente piógenes, grupo A, beta hemolítico, y las infecciones pueden ser posfaringia, lo más frecuente en niños, y dérmicas también, y sobre todo en adultos mayores, celulitis se ve mucho hoy en día. Entonces, igual, acá tenemos, ¿no? Me ha salido un poco apresurado esto, pero como ustedes han visto la historia, y es típicamente, ¿no? C3 bajo, antecedente de faringoamigdalitis, es una glomerulonefritis postestreptocócica clásica, ¿no es cierto? El postestreptocócico, recuerden, es un síndrome nefrítico clásico, el paciente tiene infección previa, son niños de 3 a 12 años de edad, pacientes, o también puede ser paciente de edad avanzada. A este grupo de niños no se le hace biopsia. Es una glomerulonephritis endocapilar, la postestreptocócica. Se forman complejos inmunes donde básicamente el antígeno lo pone, ¿no? Lo pone el estreptococo beta hemolítico grupo A y IgG, con eso se forma el complejo y deposita C3 en forma granular. Entonces, por eso que el C3 es típicamente en el postestreptocócico bajo y el C4 es normal, no como en las otras enfermedades. Y sobre todo es posinfeccioso a este estreptococo grupo A, faringio y dérmico en niños, dérmico sobre todo impétigo, y en adultos celulitis. Y entonces un niño de 7 años con faringoamigdalitis bacteriana, hace 7 días, como dice, que me comienza a hacer edema, que me comienza a hacer tensión arterial alta en el sentir 90, dice, y hematuria, ni hablar. Síndrome nefrítico, que es efecto de una glomerulonefritis postestreptocócica. Esta glomerulonefritis postestreptocócica, recordar que afecta a niños sobre todo entre 3 a 12 años, ahí ya no se hace biopsia, pacientes de edad avanzada también hacen postestreptocócico, los adultos mayores. Es una glomerulonefritis endocapilar, complejos inmunes IgG y C3 que se depositan ahí, estos complejos inmunes vistos en inmunofluorescencia. Complemento bajo, entonces, por eso que por este depósito el complemento va a estar bajo, pero no baja el C4, esa es su característica. Y es infecciones post-estreptococo beta hemolítico grupo A de tipo piógenes. Y estas infecciones son generalmente faringias, 1 a 3 semanas después, y dérmicas 3 a 4 semanas después, especialmente impétigo en los niños y celulitis en los adultos mayores.
Y entonces cuando tienes un paciente con síndrome nefrítico, con antecedentes de infección de piel, y dices, inicia tratamiento. Entonces el tratamiento netamente es de soporte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa no incluye ese tratamiento? O sea, ese tratamiento puede incluir hasta antibióticos si no se le dio, pero se le suele dar soporte, básicamente el manejo del soporte de la falla renal aguda no incluye corticoides. Puede incluir restricción hídrica, de hecho que sí, diuréticos incluso para bajar la congestión, y cualquier diurético como el mannitol también puede ser útil, pero no el corticoide. Y entonces, en una infección urinaria, ¿no? Un paciente que tiene diabetes, uno puede decir, si te sale Escherichia coli más de 100.000, no, hay que darle tratamiento. No, tiene que tener clínica. Pero si el paciente es asintomático, esa bacteria asintomática tiene indicaciones de tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones? Básicamente para una bacteriuria asintomática. Las indicaciones sobre todo son, para una bacteriuria asintomática, es en la gestante, se tratan todas las gestantes, se tratan los pacientes que van a ir a una cirugía urológica con riesgo de sangrado, ¿no es cierto? Y los pacientes trasplantados renales. Esas son las bacterias sintomáticas que se van a tratar en adultos, ojo, adultos. Entonces, ¿por qué? Porque tratamos de evitar que hagan itus agudas, evolucionen a itus agudas, a cistitis no complicada, sobre todo a pielonefritis, ¿no? Y estos pacientes, entonces lo que vamos a hacer es observación. Y entonces una pequeña niña, ¿no? Lactante, que tiene vómitos frecuentes, intolerancia, su temperatura está febril, con diarreas y sobre todo, y tiene infección de tracto urinario, entonces los criterios de hospitalización son precisamente cuando son menores de 2 meses. ¿Cuándo hospitalizas? Cuando son menores de 2 meses, cuando no tienen vía oral, ¿no? Y cuando están sépticos. Entonces, en este caso no hay vía oral, así que sí tiene criterio de hospitalización y por lo tanto se le va a poner parenteral el tratamiento, porque la elección es efixima ambulatorio, pero si no es ceftriaxona hospitalizado. Siempre recordar los pediátricos, como decíamos, hospitalización menos de 2 meses, no vía oral y séptico. La hospitalización. El oral cefixima, 8 miligramos, si es que se puede dar ambulatoriamente, y si no, ¿no? Y si ser hospitalizado, ceftriaxona. Entonces, nuevamente, ¿no? Uno dice, cuando ve un niño, dice, pues, niño pequeño, ¿no? Con hiporexia, temperatura de 39,3, hidratado, activo, no luce tóxico. Ojo, dice, sin desviación izquierda y con un sedimento patológico. Entonces, ¿este paciente se hospitalizará? No necesita, ¿no es cierto? El paciente fundamentalmente hay que hacer un urocultivo inicial, darle antibiótico terapia y reevaluación. ¿Por qué no lo hospitaliza, doctor? Porque la indicación de hospitalización es cuando tiene menos de 2 meses, no es el caso,
Cuando no tiene vía oral porque dice que está activo ¿no? Y está hiporéxico, pero está activo y está comiendo y no está séptico. Entonces no tiene indicación de hospitalización. ¿Y el tratamiento cuál será? Cefixima. Le dará su cefixima, 8 miligramos kilo, y si estuviera hospitalizado, ceftriaxona. Pero en este caso, cefixima. Y entonces tienes una paciente, ¿no? Una niña de 6 meses con vómitos, eso es clave, ¿no? Náusea y vómitos. Entonces no hay vía oral, no hay vía oral. Si no hay vía oral, tiene indicación de hospitalización, ¿no? Entonces, temperatura en 38, deviación izquierda también, y leucocitosis, probablemente pueda estar séptica o tóxica. Y la orina es evidente que es una infección urinaria. Entonces tienes que hospitalizarla, o sea, tienes que hospitalizarla e iniciar terapia, no puedes estar esperando el resultado. Entonces las indicaciones en pediátrico es, lo voy a hospitalizar si es que tiene menos de 2 meses, no es el caso, pero sí es el caso de que no tiene vía oral, está vomitando, ¿no? Y lo hospitalizas cuando está séptico. Entonces esas son las indicaciones de hospitalización. De ahí inicias o cefixima, si estuviera por vía oral, tuviera vía oral, estuviera ambulatorio, o si no, ceftriaxona, como va a ser en este caso. Siempre la causalidad de las infecciones urinarias en todos los casos, intrahospitalario, extrahospitalario, incluso con diabetes, siempre está en relación a Escherichia coli, salvo contadas excepciones específicas, como en cálculos, en el caso del Proteus y otras más. Pero acá es Escherichia coli de lejos. El germen, no hay en eso ninguna duda. ¿Ok? La etiología, entonces, primera siempre es Escherichia coli. De ahí el Staphylococcus saprophyticus. Miren, hoy en día alcanza en las series el segundo lugar. De ahí viene Klebsiella y el Proteus, especialmente por seguridad sea positivo, asociado a cálculas coraliformes. Y en el intrahospitalario, ¿no? Siempre pensar en que surge la pseudomonas, la serratia y el enterococo como causales importantes. Y entonces, la triada de la pielonefritis, ¿cuál es? La triada de la pielonefritis es fiebre, escalofrío, náusea, vómito y dolor. Y tiene, obviamente, en esto el dolor, tiene el puño percusión, tiene la triada clásica y, obviamente, la orina patológica, leucocitos más de 100. Entonces, eso va 100% con la pielonefritis, ¿no? ¿Qué le vamos a dar? Ceftriaxona 1 gramo, es el tratamiento de elección por 10 días, o cipro. También se le puede dar ambulatoriamente cipro, oral o levo. Entonces, buscamos la triada típica de la pielonefritis. ¿Cuál es la triada de la pielonefritis? Náusea, vómitos, fiebre,
tienes la alza térmica, ¿no es cierto? Fiebre y con escalofrío generalmente, y el dolor. ¿A qué tienes el dolor? Tienes la triada, tienes alza térmica, tienes náusea, vómitos, tienes el dolor y tienes el foco. Entonces dices, ¿cuál es lo más probable? Cuando se medrina tiene nitritos. Sí, pues nitritos es evidencia del bacilo gran negativo en reproducción activa. Entonces eso me indica pielonefritis. Entonces tengo la triada clásica de la pielonefritis. ¿Cuál es? Náusea, vómito, fiebre, escalofrío, náusea, vómito y dolor. Dolor generalmente en flanco, dolor costorrenal o puño percusión lumbar. Y le voy a dar ceftriaxona si lo hospitalizo, incluso le puedo dar intramuscular o ciprofloxacino oral si no está séptico. Y entonces la prevención de infección urinaria pasa por los factores de riesgo. Entonces el factor de riesgo, sobre todo relaciones sexuales, por eso que el uso de preservativo es importante, ¿no? Y especialmente el factor de riesgo, la no circuncisión, la nueva pareja sexual, todo está alrededor del sexo al principio, ¿no es cierto? Y también cuando tienes tus familiares infección urinaria en primer grado, madre, hija, por ejemplo, clásico. Entonces, la parte sexual es fundamental. ¿Qué te puede proteger? El preservativo. Todo lo demás no es protector. Y sea diabético o no, en diabetes lo que se incrementa es la incidencia de Candida, llega hasta ser hasta 25%, pero sigue siendo Escherichia coli la primera causa. Oye, en el litro hospitalario incluso, ¿no? La Escherichia coli de lejos sigue siendo la primera causa, va entre 70 y 95%, dependiendo de las características del paciente. De ahí viene el Staphylococcus apophyticus, la Klebsiella, como ven ahí, el Proteus, que se asocia sobre todo a los cálculos coraliformes, y en el litro hospitalario aparece pues la pseudomonas, la serratia y el enterococo como causas importantes. Pero siempre el Escherichia coli en todos los grupos es primero.